¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches, ¿cómo estás? Hoy día quiero traerte uno de los temas principales, iniciales, de la geometría analítica. Es la recta. Si tú observas a tu alrededor, hay muchas veces que se ve rectas. Por ejemplo, puede ser la intersección de la pared con el techo, de la pared con el piso, la forma de las ventanas. Y no solamente en el interior de la casa, en la calle también, en la avenida, todo está lleno de rectas. Es por eso es un tema de los principales que tienes que saber. Si es que llegas a estudiar en la universidad, también debes tener un buen conocimiento de este tema, porque sus aplicaciones son inmensas. Te voy entonces a mostrar primero las cositas básicas que tú debes saber sobre ella. ¿Ya? Mira el siguiente ejemplo. Una de las cosas básicas que tú debes de conocer sobre una recta es sobre la pendiente que tiene ella. En cualquier texto que encuentres, normalmente a la pendiente se le va a representar con esta letra, con la letra M, así minúscula. Así se le acostumbra a representar. ¿Ya? Entonces, lo que tú tienes que saber sobre la pendiente, lo primero es, vamos a ver cuando una recta está en forma horizontal. Cuando está así, se dice que la pendiente de esa recta es cero. La pendiente te habla de más o menos la idea que puedes tener es de cómo está inclinada esa recta. Vamos a ver cómo sería la recta que tiene pendiente 1. La que ves ahí, esta, es una recta que tiene pendiente 1. Su inclinación con respecto a un eje horizontal, que normalmente le llaman el eje X, su inclinación es de 45 grados. Es decir, este ángulo es 45 grados. Entonces, si esta tiene pendiente 0 y esta tiene pendiente 1, cualquier otra que esté entre ellas dos, su pendiente va a ser mayor que 0, pero menor que 1. Más o menos así como esta. Por ejemplo, sea su valor de esta recta, su pendiente que valga 2/3, por ejemplo. Este número es menor que 1, pero es más grande que 0 el que está ahí. Entonces, más o menos así debe ser esa recta. Si que tú tienes una recta un poco más levantada, por ejemplo así, ya la pendiente empieza a aumentar. De esta de acá, su pendiente quizás sea unos 5 más o menos, por ejemplo. Entonces, cuando está más vertical ya, su pendiente empieza a aumentar rápidamente. Por ejemplo, su pendiente quizás sea 20. Es por eso que cuando uno, por ejemplo, se va de excursión o a cualquier sitio que vayas y uno empieza a subir por un cerro, dicen que tiene bastante pendiente. Es decir, están utilizando este nombre que aparece acá en la matemática. El caso extremo es cuando es una recta así vertical. Este es el caso extremo. Esta recta que ves acá, cuando está vertical, se dice que su pendiente es infinito. Y seguramente tú ya sabes que infinito en la matemática se representa de esta manera, así. ¿Dónde se puede ver ese caso? En una pared, por ejemplo. A ver, tú estás al lado de un edificio, sube a una pared, ¿no? A menos que seas el hombre araña, vas a poder subir, ¿no? Ahí tiene pendiente infinito. También tú debes saber este detalle.
que cuando hay una recta así, por ejemplo, cuando está inclinada así, su pendiente es negativa. Cualquier recta que veas así, con una inclinación así, su pendiente va a ser negativa. Y cuando veas una recta que tiene pendiente, que está así, su pendiente será positiva. ¿Ya? Eso tienes que irte grabando. Supongamos que esta, por ejemplo, su pendiente vale -1. Entonces, esas cositas tú debes saber sobre la pendiente de la recta. ¿Ya? Es lo primero que tengo que decirte. Veamos un poquito más sobre la recta. Supongamos que te dan un punto. Cuando te dan un punto, mira, te lo van a indicar así, con 2 números. Te voy a recordar todo aquí. Al primer número le llaman la abscisa, ¿ya? Así. Al segundo número le llaman la ordenada. Esta abscisa es el valor que tú vas a buscar aquí en el eje horizontal, que en cualquier lado le van a llamar el eje X. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar 2 unidades en ese eje X. Entonces si acá es 1, acá sería 2. Eso es lo que tienes que hacer. La ordenada, que en este ejemplo vale 4, lo vas a buscar siempre en el eje Y. Quiere decir que Y en este momento vale 4. Ubicas 4, acá sería. ¿Ya? Entonces en ese momento tú vas a formar como un rectángulo, mira así. Por acá por el 2, el inicial, trazas una vertical, así, y por el 4 trazas una horizontal, de tal manera que se forme una especie de rectángulo. Aquí donde se cortan, en este punto, va a ser la ubicación del punto que tiene abscisa 2 y ordenada 4. A todo esto le llaman las coordenadas del punto. ¿Ya? Entonces, así se ubica un punto en el plano. Supongamos que acá nos den 2 puntos. ¿Ya? Vamos a poner un punto más. Ahí tenemos un punto más. El punto que tiene abscisa 3 y ordenada 6. Ahí estaría ubicado. Ahora, muchas veces a esos puntos le dan un nombre. Se le va a nombrar con una letra mayúscula. Supongamos que este punto, el de abajo, sea A y este otro sea B. Ya. Ahora mira, algo elemental que tú tienes que saber es lo siguiente, mira. Tú ves que por esos 2 puntos se puede pasar una recta. Bastan 2 puntos para determinar a la recta. Entonces lo que voy a hacer, voy a coger una regla y por ahí voy a trazar esa recta. Mira, quedaría así más o menos. Más o menos queda de esta manera. No te olvides que una recta, tú puedes seguirla trazando y nunca vas a terminar, ¿no? Llegarías hasta el espacio, cruzarías, llegarías por Marte, Júpiter, ¿no? Llegarías a otras galaxias y nunca terminarías, igual para allá. ¿Está bien? Entonces eso se indica con unos puntos suspensivos para indicar que sigue y que sigue. Como tú puedes ver, según lo que yo te he contado, esta recta que está pintada de azul tiene una pendiente. Y esa pendiente debe salir positiva. Te voy a enseñar en este instante cómo se obtiene el valor de esa pendiente. Mira, lo vas a hacer con esta fórmula. Como tú puedes ver, aquí le he colocado a cada punto sus coordenadas, igual al otro, ¿no? Tú para calcular la pendiente tienes que usar la fórmula que está allá. Arriba se restan los valores de Y, abajo los valores de X, ¿ya? Grábate eso. El segundo punto puede ser cualquiera de ellos. El otro sería el primero.
Por ejemplo, voy a tomar como segundo punto al punto B. Entonces, lo que voy a hacer aquí, en la parte superior, debo restar la ordenada de este punto con la ordenada del otro. O sea, sería 6 menos la ordenada del otro, que es 4. En la parte inferior se restan las abscisas. En el mismo sentido, empiezo entonces otra vez de aquí. Sería la abscisa de este 3 menos la abscisa del otro punto, que sería 2. Entonces nada más lo que tengo que hacer es operar esto. Arriba sale 2. Arriba sale 2. Y abajo sale 1. Y 2 entre 1 sale 2. Quiere decir que esta recta es una recta de pendiente 2. Listo. Entonces así nomás se calcula la pendiente cuando te han dado 2 puntos. Para terminar esta parte básica, ahora yo te voy a mostrar cómo se calcula la ecuación de esa recta. ¿Ya? Mira, vas a hacerlo con esta ecuación, la que ves, es la que bastante se acostumbra a utilizar para hallar la ecuación de la recta. Este de acá es el nombre que le estoy dando a esa recta. Normalmente le acostumbran llamar así. ¿Cómo se usa esto? Mira, esta I que está al inicio simplemente la bajas. ¿Ya? No le haces nada a eso. X0 y 0 es un punto cualquiera por donde pasa la recta. Cualquiera de los dos puedes utilizar, vas a llegar a lo mismo al final. Voy a utilizar el de abajo, el punto A. Este de acá sería la ordenada de ese punto, que es 4. Acá va la pendiente de la recta. Ya la tenemos. La pendiente era 2. Esta X también se baja, nunca se le hace nada. ¿Ya? La colocas igual. Y este de acá sería la abscisa de ese punto que hemos elegido, que la abscisa vale 2. Y nada más, operas esto. Y menos 4 es igual a, multiplico, me da 2x, menos 2 por 2, que sería 4. Y mira, es una casualidad, ¿eh? No siempre va a pasar así. Este 4 se elimina, es de casualidad, se está eliminando. Y finalmente queda que y es igual a 2x. Y esa sería la ecuación de esta recta. Esos son los pasos que tienes que dar tú para hallarla. Nada más, fácil. Practicando te acostumbras. Entonces ahí nomás nos vamos quedando. En unos próximos videos te voy a hacer más cosas que suceden aquí. Y también ir elevando poco a poco, ¿ya? Para que haya un material disponible para todos. Me voy. Pero antes siempre te recuerdo de que no te olvides de dar like a mis videos. Mira cuánto puedes aprender. Me parece que me lo merezco, ¿ah? ¿Ya? No me falles. Y tampoco te olvides de suscribirte a mi canal. Un animal. O también una bestia, ¿no? Me estoy yendo, mis amigos. Pero antes de irme quiero enviar saludos para mi amiguita Gina Tuesta y su hermanito Álvaro. Saludos para ustedes dos, mis amigos. Nada más, mis amigos, me estoy yendo. Nos vemos. Chao.